En este episodio hablamos de Lehi como un hombre visionario, más distinción entre la doctrina de Laman y Lemuel y la doctrina de Nefi y Lehi, y un regreso a Jerusalén. Allá vamos. Bien, aquí estamos ahora en el capítulo 2 de Primero de Nefi, y Nefi salta de vuelta para mostrar el contraste de lo que están dejando en Jerusalén y la teología allí en Jerusalén con los deuteronomistas y lo que Lehi está predicando, ¿verdad? Quiere crear esa separación. Así que habla de qué? Habla del Señor viniendo a él en un sueño y diciéndole que es bendecido por las cosas que predicó a la gente en Jerusalén. Y luego dice de nuevo que en un sueño de nuevo está estableciendo todo esto de que Lehi era un hombre visionario, ¿verdad? Así que dice de nuevo en el versículo 2 que en un sueño el Señor vino a él y le dijo que tomara a su familia y partiera fuera del desierto. Y lo que tenemos aquí en esto es un éxodo. Piensa en cómo los hijos de Israel salieron de Jerusalén, ¿verdad? Es lo mismo. Y vamos a ver mucho un tema de éxodo a través de Nefi aquí, a través del primer Nefi. Y vamos a ver temas que se remontan a numerosos temas diferentes del Antiguo Testamento. Está escribiendo en la tradición del Antiguo Testamento, de la alianza y del Mesías, en una tradición de sabiduría. Así que está mostrando que sigue viniendo a él en un sueño, porque ser un hombre visionario y tener revelación directa como un profeta es un nono, ¿cierto?, en Jerusalén. No quieren ver eso, y eso nos suena familiar hoy en día, ¿verdad? Vamos a distanciarnos de Dios. No hay nada disponible allí. Lo que tenemos, lo que dirían entonces es, hey, lo que tenemos aquí en el canon, aquí en la Torá, en los 5 libros de Moisés y con los profetas, eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos ninguna otra revelación. Y así es algo similar a eso de todos modos. Ellos no quieren apoyar la idea de ser un hombre visionario, de tener estos apocalípticos, visiones de teofanías y del Señor comunicándose directamente con Lehi. Así que él sigue trayendo esto a colación. Creo que ya es la 4ª vez. Ha mencionado que Lehi ha tenido un sueño o una visión, y apenas estamos en el capítulo 2. Así que le dice que parta, y él va a partir tanto físicamente, y se llevará a su familia, y partirá bien, partirá teológicamente. Se va con una doctrina diferente también. Tiene que salir, y tiene que salir no porque quiera salir, es porque está siendo forzado a salir, porque ¿qué está pasando? En Jerusalén tienes una ortodoxia, y podemos ver esto en numerosos movimientos diferentes, incluso hoy en día, y consistentemente a través de los movimientos políticos y movimientos teocráticos de diferentes sectas, incluso dentro del cristianismo a veces, donde se obtiene una ortodoxia, donde es casi como si fueran los puritanos, ¿cierto? Es esta ortodoxia purista que si no sigues la línea con lo que es políticamente correcto, entonces estás fuera de aquí, ¿verdad? Vamos a tirarte piedras, te insultaremos y nos burlaremos de ti, pero no perteneces aquí. Y eso es lo que está pasando con Lehi aquí. Y así es como siempre ha sido, ¿cierto? Tenemos esta idea en el libro de Apocalipsis. Tenemos a la mujer que está en el desierto, y ella es la iglesia, porque ahí es donde la iglesia está en este mundo. La iglesia está en el desierto porque no es aceptada en Jerusalén, no es aceptada en Babilonia, no es aceptada en este mundo. Así que está en el desierto. ¿Dónde estaba Juan el Bautista? Bueno, tenía que estar en el desierto. Incluso Jesús y su familia no estaban en Jerusalén, ¿verdad? Estaban en Galilea como una minoría, donde los judíos eran una minoría. Y miramos nuestra propia historia como santos de los últimos días, ¿verdad? No pertenecíamos a Nueva York, no pertenecíamos a Kirtland, no pertenecíamos a Missouri.
No pertenecíamos a Nauvoo a pesar de que lo construimos, ¿cierto? También tuvimos que tener un éxodo, y no fue nuestra elección. Pero no éramos políticamente correctos. Y no pertenecíamos, ¿verdad? Simplemente no pertenecíamos. Así que fue un éxodo, el mismo tipo de cosa. Y así se nos dice que él sale, viaja durante unos días, y después de unos días llega a las fronteras cerca de la orilla del Mar Rojo. Ahora bien, en las fronteras cerca de la orilla del Mar Rojo, este es probablemente el Golfo de Acaba, que es una pequeña ensenada, no una pequeña ensenada, sino una larga ensenada en el extremo norte del Mar Rojo, que sube un poco más hacia Jerusalén, y así que es probable que terminaran aquí, en algún lugar en el extremo norte de esta ensenada, y eso es lo que llaman el desierto. Y luego terminan saliendo probablemente otros 3 días viajando hacia el sur, y terminan en un valle. Es probable que haya otra historia bíblica aquí también. Aquí es donde pudieron haber estado los madianitas. Esto podría ser hacia donde estaba Jetro, podría ser hacia donde Moisés terminó cuando salió de Egipto por su cuenta. Hay algo de historia en esta área. Esto sería en el extremo norte de Arabia Saudita. Y las fronteras son probablemente las montañas. Así que hay una cadena montañosa desértica, que va a lo largo, una a lo largo de la costa y otra un poco más hacia el interior. Y se nos dice que están hacia las fronteras, las montañas junto a la costa. Y aquí monta su tienda. Y escuchamos mucho sobre la tienda de Lehi de Nefi, pero aquí monta su tienda y ofrece un sacrificio. Y esto es algo de nuevo, parece que Nefi está específicamente diciendo algo en contra de lo que las reformas de Josías, los deuteronomistas habían dicho, donde decían que no se podía tener culto fuera de Jerusalén, ¿verdad? Parece que lo que habían dicho era que no se podía salir y ofrecer sacrificios fuera del templo. No puedes salir y adorar con sacrificios fuera de Jerusalén. Sabemos, curiosamente, que en los rollos del Mar Muerto, en el rollo del templo, parece que había la capacidad, en realidad, al menos en ese momento, o más hacia más o menos un par de cientos de años en la época de Jesús. Pero tenían la capacidad, los judíos tenían la capacidad de adorar y ofrecer sacrificios si estaban a más de 3 días del templo. Y eso podría ser lo que Nefi está especificando aquí. Lo pone ahí para asegurarse de que estemos al menos a 3 días, porque eso era lo que era realmente aceptable. Esa era la verdadera ley, aunque los deuteronomistas pueden haber dicho que no se puede hacer en absoluto. Así que él puede estar mostrando que está siguiendo la ley aquí al estar 3 días lejos del templo y ofreciendo sacrificios. Y entonces empezamos a entrar en la política familiar aquí, ¿verdad? Y aquí es donde se introduce la murmuración, ¿verdad? Tenemos a Lehi diciendo, hablando de un río por el que están. Y él lo llama Laman, el río Laman. Y luego están en el valle. Él lo llama el Valle de Lemuel. Ahora, curiosamente, esta es un área que todo el mundo pensaba, bueno, esto es ridículo. ¿Cómo puede haber agua corriendo por aquí? Esto es un completo desierto y completamente seco. Pero hay lugares como este. Y tenemos fotos de estas cosas. Se puede ver en Google Earth. Hay zonas donde en realidad hay un poco de río. Podría haber habido mucho más antes. Pero tendrían un pequeño río que sale directo al Golfo de Acaba. Y estos valles que tienen, como el Valle Lemuel, no son lo que pensaríamos de un valle montañoso aquí en el oeste o en cualquier lugar realmente en los Estados Unidos, excepto tal vez en el Parque de Sion. Y lugares como ese, donde estás más en una zona desértica y tienes estas paredes que van hacia arriba y muy estrechas a veces, pueden ser muy estrechas, y los llaman, en árabe, se llaman wadis, W-A-D-I. Y estos wadis pueden ser como en el Parque Sion. Si hay una inundación repentina, de vez en cuando sucede, el agua sube muy alto
y lava toda la suciedad y la arena y todo fuera de allí. Pero estos wadis, algunos de ellos tienen pequeños ríos. Aquí lo llamamos río. Probablemente es más como un arroyo. Y podría muy bien ser un arroyo subterráneo. La fuente es subterránea. Pero esos existen incluso hoy en día. Bueno, al menos hay uno que existe hoy en día. Y debido a que podría ser el único, esto podría muy bien ser el valle de Lemuel. Pero aquí es donde Lamán y Lemuel comenzaron a murmurar. Y esto es realmente importante. Hablamos del principio de Neor. Y Nefi establece, sin decir específicamente que no creen en Cristo, nos da todas estas pistas a las que podemos agarrarnos. Puede haber más en las 116 páginas que hubieran sido más específicas. Y solo tiene que seguir por eso, más específico al hablar de Cristo. Pero Lamán y Lemuel comienzan a murmurar, porque aquí han dejado Jerusalén. Probablemente lo tenían muy elegante si estaban bien. Están de acuerdo, al parecer, con la doctrina de lo que sucede en Jerusalén en este momento. Y podrían comenzar a murmurar aquí. Podría ser que lo que desencadena eso es en realidad tal vez el sacrificio, que se supone que no deben hacerlo fuera del templo. Eso podría hacer que Lamán y Lemuel, aparte de simplemente irse. Creo que si miras específicamente a Lamán y Lemuel y los ves como religiosos, no solo inicuos. De hecho, no sé si diría eso tanto en la forma en que podríamos pensar en eso. Me parece que son religiosos y no les gusta la teología de Lehi. No les gusta lo que predica y no les gusta que esté teniendo estos sueños y estas visiones de Dios y les molesta. Así que lo insultan, murmuran y lo llaman un hombre visionario. Esto es algo que Nefi pone aquí específicamente para mostrar una distinción. Y luego tenemos un montón de carne aquí en los versículos 12 y 13. Dice, y así Lamán y Lemuel, siendo los mayores, murmuraron contra su padre. Y murmuraron porque no conocían los tratos de ese Dios que los había creado. Esto es exactamente lo opuesto de lo que tenemos con Nefi aquí en breve. También es exactamente lo contrario de lo que dice Jeremías. Creo que es en el capítulo 31, Jeremías 31, donde habla del nuevo pacto. Así que esto es un contraste contra una idea y conocimiento del nuevo pacto. Cuando él dice que ellos no conocían los tratos de ese Dios que los había creado, Jeremías dice en conjunción con el nuevo pacto que será restaurado, dice en el tiempo de Cristo. Él dice eso y tenemos esto reiterado en el Nuevo Testamento. Dice que el Señor dice que me conocerán los que me siguen y los que tienen la ley escrita en el corazón. Esto es importante. Todo esto está basado en Jeremías justo aquí en el tiempo de Lehi. Que aquellos que tienen la ley escrita en sus corazones con el nuevo pacto lo conocerán. Ese es el Señor, y el Señor los conocerá a ellos. Así que cuando dice que no conocen los tratos del Señor, para mí eso es exactamente un eco de lo que Nefi y Lehi probablemente escucharon directamente de Jeremías. Por eso murmuran. Así que lo que necesitamos tener en mente aquí, si hemos visto esto, es que la ley superior, la ley de Melquisedec, enfocada en el Hijo de Dios, es la razón de su murmuración. Eso es lo que se nos dice aquí por Nefi. Así es como yo lo veo. Y 13, tampoco creyeron que Jerusalén, esto también es importante. Si usted estudia todo y sigue a los eruditos sud, esto es algo importante para entender que estas dos cosas aquí están separadas. Son asuntos diferentes aquí. 13 dice, tampoco ellos creyeron que Jerusalén, esa gran ciudad, podría ser destruida de acuerdo a las palabras de los profetas. De nuevo, ¿quiénes son los profetas? Los profetas son aquellos que predican a Cristo y llaman al arrepentimiento. Así que ellos no creen en los profetas. Y no creen que Jerusalén pueda ser destruida. Esto es lo que llamaban el pacto davídico. Y básicamente decía que si somos justos, entonces seremos capaces
de aferrarnos a Jerusalén. Y el problema es que ellos creen que son justos. Laman y Lemuel creen que son justos. Eso es lo que pienso. Si usted mira esto, si usted lee primero y segundo Nefi aquí pasando por aquí, primer Nefi especialmente, y usted escucha lo que Nefi está diciendo, verás que Laman y Lemuel no están quebrantando la ley de Moisés. ¿Verdad? No hay adulterio, no hay adoración a otros ídolos como escuchamos en Jerusalén. Aquí están diciendo que esa es una cosa clave para entender acerca de Jerusalén, porque lo que se nos dice en el Antiguo Testamento es que se trata de la adoración de ídolos, y de eso se trataba la Gran Reforma. Y de nuevo, tal vez sea así, no estoy diciendo que no lo sea, pero aquí tenemos a Lamán y Lemuel que parecen estar muy ligados a Jerusalén. Más tarde van a decir lo justa que es Jerusalén, y sin embargo no adoran ídolos. Y así es. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es el problema? Puede que no sea la adoración de ídolos con lo que hay tanto problema. Lehi no dice nada sobre adoración de ídolos. Y esta gente necesita arrepentirse en Jerusalén debido a los ídolos que están adorando. Eso no significa que eso no existiera, ¿verdad? Es muy posible que haya existido. El problema es Cristo, ¿verdad? El problema es la pérdida de Cristo. Así que creen que Jerusalén no puede ser destruida porque creen que es justa. Así que Laman y Lemuel se creen justos y se están atando. Nefi está mostrando que Lamán y Lemuel están atados a Jerusalén tal como es. Y luego dice, y eran semejantes a los judíos, allá vosotros que estaban en Jerusalén, los cuales procuraban quitar la vida a mi padre. ¿Por qué son como los judíos de allí? ¿Por qué son iguales? ¿Verdad? Laman y Lemuel son iguales a los judíos que trataban de matar a Lehi. Y vemos eso más adelante. Tratan de matar a Lehi, ¿verdad? Y sin embargo creen que Jerusalén no puede ser destruida porque es justa. Así que esa es una distinción clave para entender. No están quebrantando el sábado, no están cometiendo adulterio, están siguiendo la ley de Moisés de la manera que ellos creen que debe ser seguida. Eso parece ser evidente aquí, pero no creen en la ley superior. Ellos no creen en Jehová bajando como el Hijo de Dios. Eso es lo que me parece evidente. Así que Nefi magistralmente prepara todo este escenario, ¿verdad? Entre el capítulo 1 y ahora el capítulo 2 de esta diferencia. Lamán y Lemuel son como los judíos de Jerusalén y lo que creen. Y Lehi y Nefi y Sam siguiendo aquí y Saria son como los profetas que están predicando acerca de Cristo y están atados al nuevo pacto, ¿verdad? Ellos creen en un pacto superior, creen que la ley de Moisés espera al Hijo de Dios. No es un fin en sí misma. Y luego tenemos esta extraña inserción aquí en el siguiente versículo. Solo dice, y mi padre habitaba en una tienda. Todavía no entiendo esto completamente. Sé que se ha escrito mucho al respecto, pero es extraño porque está justo aquí en el medio. Y luego el pensamiento continúa aquí. Ahora es diferente. Estaba en Lamán y Lemuel. Ahora va a Nefi. Y en el versículo 16 dice, y aconteció que yo, Nefi, siendo sumamente joven, era sin embargo grande de estatura. Podrían pensar en él tal vez como un adolescente que ha crecido temprano, ¿verdad? Es joven, es un adolescente, pero tal vez es un hombre físicamente, ¿verdad? Y también con grandes deseos de saber de los misterios de Dios. Por lo cual clamé al Señor, y he aquí, Él me visitó. Y vamos a seguir con este tema a lo largo del libro de Mormón, y ablandó mi corazón. Así que el nuevo pacto, un corazón suave como uno que podría ser grabado con un nuevo pacto como del que habla Jeremías, va a ser contrastado continuamente con la murmuración y la teología de Lamán y Lemuel y un corazón endurecido. Así que vamos a buscar esas dos diferencias a medida que avanzamos por aquí. En el versículo 18, Lamán y Lemuel no escucharon a Nefi debido a la dureza de sus corazones. Y luego en el 19 el Señor le habla a Nefi y le dice,
bendito eres tú, Nefi, por tu fe. Así que Laman y Lemuel no tenían fe. ¿En qué? De nuevo ellos piensan que son justos. Probablemente obedecen la ley de Moisés. ¿Qué fe les faltaba que Nefi está distinguiendo aquí acerca de sí mismo? Y luego en 20, en cuanto guardéis mis mandamientos, la ley inferior, la ley preparatoria, prosperaréis y seréis conducidos a la tierra prometida. Esto es imagen. Él está siendo conducido a una tierra de promisión, que es lo que Abraham iba a recibir, ¿verdad? Lo que recibió, aunque en realidad nunca lo hizo. Porque la verdadera tierra prometida es el juramento del juramento y pacto del sacerdocio de Melquisedec. Y Laman y Lemuel, en cierto sentido, no van a ser parte de esa tierra prometida. Sí, van físicamente en un barco. También terminan en las Américas. Pero él dice aquí, específicamente justo después de eso, que con sus hermanos sí se rebelan, que van a ser cortados de la presencia del Señor. Bueno, ese es el espíritu, pero también es el juramento, ¿verdad? Es la exaltación, si no se arrepienten, si no dejan de rebelarse, y que Nefi va a ser un gobernante y un maestro sobre él. Así que esto se está preparando. Tenemos esta experiencia visionaria. Nefi va a tener una también. Es como José, ¿cierto? Recuerden a José, el hermano menor de los 12 hermanos, 11 en ese momento. Lo arrojan a un pozo y no están muy contentos con él. Y tiene visiones y las interpreta. Y sus hermanos no están muy contentos con él, pero en cierto sentido termina gobernando sobre ellos, incluso literal y temporalmente, en Egipto. Así que vamos a tener mucho de esto sobre Nefi, mostrándose y atándose a las planchas de bronce como José, que es su padre lejano, ¿verdad? Y también como el rey David. Y luego rápidamente al capítulo 3, como hemos pasado tanto tiempo también otra vez. Pero en el capítulo 3, de nuevo, tiene otro sueño. Un hombre visionario, y que se le dice que necesita ir. Nefi necesita ir con sus hermanos, y necesitan volver a Jerusalén, lo cual es bastante aterrador. Ley es una persona muy conocida, al parecer. Así que descubrir que eres de la familia de Ley podría ser la muerte. De inmediato. Así que esta es una misión muy peligrosa. Pero se le dice que necesita regresar y obtener los registros de los judíos. Necesita conseguir las planchas de bronce. Y ellos saben exactamente dónde ir, lo cual es interesante, ¿verdad? Ellos saben exactamente dónde ir. Lehi es parte quizás de algún tipo de nobleza de los terratenientes de la corte. Él sabe a dónde ir. Y tenemos el versículo importante aquí en el capítulo 3, versículo 7. Iré y haré. Y cuando suben hacia Jerusalén, están hacia Jerusalén, las murallas de la ciudad echan suertes. Esto es algo muy común. Echan suertes. ¿Quién tiene el palo más corto tal vez para ver quién va a ir? ¿Cierto? Y van y siguen y tratan de conseguirlo, no lo consiguen. Los echan. Suben, agarran sus tesoros que habían dejado atrás en su tierra de herencia. No se sabe exactamente dónde está. Y se lo llevan a Labán. Labán básicamente lo roba. Y luego los echa de nuevo. Así que salen de nuevo al desierto. Y dicen específicamente en el versículo 27 aquí que fueron y se escondieron en la cavidad de una roca. Esto es exactamente lo que David hizo en tiempos de Saúl, cuando Saúl lo buscaba para matar a David. Él está preparando eso un poco aquí, parece. Y entonces sucede algo interesante. Laman comienza a golpear a Nefi y Sam con una vara, ¿verdad? Y un ángel aparece y los detiene. Ahora, ¿esto va a hacer alguna diferencia más que tal vez por un día o dos? Parece que no. Vamos a entrar en eso un poco más adelante, pero han visto a un ángel que les ha impedido golpear a Nefi. No les gusta Nefi. Y tal vez Nefi no es una buena persona, no lo sé, es muy posible. Pero recuerda que el cisma entre ellos es esta teología.
y que físicamente Nefi quiere irse con su padre de Jerusalén. Y Labán y Lemuel quieren quedarse, ¿verdad? Es algo así como Abraham y Lot. ¿En qué dirección van a apuntar su tienda? De hecho, dice aquí en el versículo 31, después que el ángel partió, Labán y Lemuel comenzaron a murmurar de nuevo. Dice aquí, he aquí, él es un hombre poderoso y puede comandar a 50. Eso es lo que tendría un general. Tendría su guarnición de 50, ¿verdad? Esos son sus soldados inmediatos. No son todos los ejércitos, las divisiones y los miles y decenas de miles que él comandaría, pero tendría una guarnición de 50 con él. Y este es el argumento de Labán y Lemuel. ¿Cómo vamos a hacer esto? Él es demasiado poderoso. Y esto es muy interesante aquí. Aquí volvemos a los deuteronomistas y lo que han hecho. Recuerden, han elevado a Moisés. Y así tenemos un tema aquí de Nefi sobre el Éxodo. Y eso es ciertamente una parte de esto. Pero creo que es interesante aquí en el capítulo 4, versículo 2, que Nefi traiga aquí a Moisés. Porque eso es probablemente algo que Labán y Lemuel son más propensos a escuchar. Es solo mi suposición. Y así dice, por lo tanto, subamos, volvamos a Labán y seamos fuertes como Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Bueno, ellos están allí en el Mar Rojo. De hecho, el Golfo de Acaba es probablemente por donde Moisés y los hijos de Israel habrían viajado. Es a través de ese golfo. Están justo allí donde está su tienda, ¿verdad? Lehi está. Y así Nefi finalmente convence a sus hermanos. Y Nefi se adelanta desde donde ellos están. Y él solo va. Y dice aquí en el versículo 6, y fui guiado por el Espíritu sin saber de antemano las cosas que debía hacer. Encuentro en mi vida que cuando estoy realmente tratando de ir detrás de los justos tipos de objetivos, que a menudo convincente futuro que veo que es justo, correcto, es lo que me hace avanzar. No es saber cómo voy a hacerlo o qué voy a hacer. Pero es ese compromiso, es esa inspiración que siento, oye, esto es algo que tengo que hacer, aunque no sepa qué hacer. Y sin embargo, eso parece ser de muchas maneras, creo, cuando miro hacia atrás en mi vida, en esas situaciones, casi me siento más. Siento, no están diciendo que no hay dudas, pero siento que al menos conozco la dirección. No sé cómo voy a llegar allí, pero es como solo tengo que poner un pie delante del otro e ir, porque sé la dirección que debo ir. Y creo que esa es una gran lección que aprendimos de Nefi. Él no sabe qué hacer. Él es guiado por el Espíritu. No sabe cómo va a suceder. Parece imposible, pero va a ir y hacerlo de todos modos. Y así encuentra a Labán. Labán está borracho de vino, ha caído a la tierra. Y está en plena gala aquí, ¿verdad? Está en su uniforme completo y tiene su espada. Y se nos dice que había estado con los ancianos esa noche. Así que hay algunos que han traído esto a colación. Bradley, por ejemplo, recientemente escribió las últimas 116 páginas que piensan que, hey, esto muy bien podría haber sido la fiesta de Pascua en este momento. Esto podría ser durante la Pascua, lo que haría muy interesante que Lehi se fuera en este momento. Pero también podría ser una razón para que justo en ese momento los judíos estuvieran tratando de deshacerse de ciertas personas antes de que todo esto comenzara. Pero es posible que aquí esté vestido de gala, con uniforme completo, porque está afuera con los ancianos como parte de un festín, y está bebiendo parte del festín. Y no voy a profundizar mucho en esta parte, porque es la que recibe más golpes. Proporcionaré tal vez un enlace o dos en las descripciones sobre lo que hay que mirar aquí. A mucha gente le molesta esto, que el Espíritu le dice a Nefi que siga adelante y tome la vida de Labán y se convierte en un sacrificio. Es como lo que aprendimos en la teoría del chivo expiatorio de René Girard, que tiene que haber un chivo expiatorio para que una civilización sobreviva, en cierto sentido. Y es casi exactamente lo contrario
de lo que sucede con un Salvador más tarde, que es el chivo expiatorio. Pero no es culpable como lo es Labán. Nefi pasa por toda una serie de razones que son razones legales en la ley de Moisés de por qué era lo correcto hacer con Labán. Pero pasaríamos demasiado tiempo en esto que no tenemos aquí. Así que le corta la cabeza a Labán. Esa espada de Labán termina quedándose con los nefitas hasta el tiempo de Moroni y se convierte en una reliquia sagrada, ¿verdad? ¿Qué representa eso? ¿Qué representa esa espada? Representa la libertad que tuvieron que dejar y representa la palabra de Dios, como debería hacerlo una espada. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque reciben las planchas de bronce. La espada o una vara se ve a menudo como la justicia o la palabra de Dios, ¿verdad? Y así Nefi se pone todo el uniforme. Va y habla en la voz de Labán, que tal vez podría actuar completamente borracho, ¿verdad? De esa manera su voz sería más débil y sería un poco más fácil pasar por Zoram o convencer a Zoram. No tiene que caminar como él, no tiene que hablar tanto como él, puede actuar como un borracho. Solo en mi mente cómo podría hacer eso. Eso es lo que probablemente haría. Y Zoram lo lleva al tesoro y sacan las planchas de bronce. Vuelven con los hermanos. Los hermanos comienzan a correr, pensando que es Labán, pero no lo es. Zoram entonces empieza a correr, y Nefi hace un pacto con Zoram, diciendo que no lo mataran. Tal vez tendrían que matarlo, igual que a Labán. Ese es otro asunto difícil, pero le perdona la vida a Zoram, se nos dice específicamente, porque hace el pacto de ir con ellos. Así que no es una elección difícil, no creo, para Zoram en este punto. Y luego rápidamente en el capítulo 5 tenemos todo el asunto del hombre visionario de nuevo. Este es un gran tema. Esto es importante. Este es el legado de José de Egipto. Este es Daniel. Este es Ezequiel. Este es Juan el revelador. Esto es parte de la ley superior. Esto es parte de ser un vidente y un revelador. Y cuando los chicos regresan, entonces Saria, la madre, está extasiada, obviamente. Está muy feliz. Y Nefi dice que ella también se había quejado de que él era un hombre vidente. Y Lehi le dice, sé que soy un hombre visionario, porque si no hubiera visto las cosas de Dios en una visión, no habría conocido la bondad de Dios, sino que me hubiera quedado en Jerusalén y hubiera perecido con mis hermanos. Tal vez quieras mirar en Números capítulo 12 y 6 sobre eso también. Podría estar haciendo referencia a eso. Y luego, en el versículo 8, tenemos a Lehi hablando de Nefi 3:7, el famoso iré y haré. Esto es algo así como el pareado aquí en el 5:8. Dice, ahora sé con certeza que el Señor me lo ha ordenado. Y ahora tenemos esto de Saria. Y esto es como la copla del capítulo 3 de Nefi, versículo 7 de iré y haré. Así es. Ella dice, ahora sé con certeza que el Señor ha ordenado a mi esposo huir al desierto. Sí, y también sé con certeza que el Señor ha protegido a mis hijos y los ha librado de las manos de Labán y les ha dado poder para que puedan cumplir lo que el Señor les ha ordenado. Así que eso cierra el círculo. Así es, porque aquí es cuando él dice, iré y haré. Es cuando Lehi dice, necesitas regresar a Jerusalén para obtener estas planchas de bronce. Y así esto está finalizando en este punto aquí. Y luego descubrimos lo que hay en las planchas de bronce. Parte de lo que hay en las planchas de bronce. Tiene los 5 libros de Moisés. Tiene un relato de Adán y Eva. Eso es un relato del templo. Eso es lo que es. Eso es. Tiene un registro de los judíos desde el principio. Esta es una historia secular, probablemente. Algo más parecido a lo que vemos en la primera y segunda Crónicas y el primer y segundo Reyes. Eso podría ser exactamente lo que están haciendo referencia o algo similar a eso. Y luego dice que tiene todo el camino hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así que estas placas de bronce, esta puede haber sido una de unas pocas. Puede ser la única copia que tendría todo esto. Tiene escritos de Jeremías, son contemporáneos, así que está muy actualizado. No es un pergamino, es algo que probablemente fue tomado de pergaminos de Jeremías y puesto en este registro. Y también ve que es descendiente de Manasés de José.
y también ve que Labán era descendiente de José. Así que de nuevo es un poco de una coincidencia allí, pero podría ser que un número de la tribu de Manasés o de Efraín o de algunas de las tribus del norte tuvieran algún poder aquí en Judá. Y luego en el capítulo 6 es uno corto. Él dice, hey, no te voy a dar el linaje, mi linaje de mis padres, porque mi padre lo tiene en su registro. Bueno, por desgracia no tenemos el registro de su padre, así que nos lo perdemos. Solo sabemos que es de Manasés. Pero en el versículo 4 es muy importante aquí, que va junto con los temas que estamos hablando aquí en este momento. Él dice, porque la plenitud de mi intención es que yo pueda persuadir a los hombres. Él dice esto más tarde también, correcto, para venir a Cristo. Pero aquí él dice, porque la plenitud de mi intención es que yo pueda persuadir a los hombres a venir al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob y ser salvos. ¿Verdad? Es decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de la ley superior. Ese es el enfoque de ese título. ¿Verdad? Él hizo ese pacto directo de la tierra prometida y el juramento y pacto del sacerdocio de Melquisedec con esos tres hombres, padre, hijo, abuelo, cierto, Abraham, Isaac y Jacob. Y de ahí es de donde obtenemos a Israel, es de ese pacto original con Abraham, el pacto abrahámico. Y eso es lo que vamos a escuchar a lo largo del libro de Mormón, son esos dos enfoques de Cristo, correcto, el enfoque de la doctrina de Cristo y el enfoque del pacto que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes, tal como Moroni nos dice en la portada. Y luego en el versículo 7 tenemos el relato de los hermanos de nuevo regresando a Jerusalén y obteniendo a Ismael. Así que esto tiene que ser muy duro para Lamán y Lemuel, ¿verdad? Ellos no quieren dejar Jerusalén. Siguen regresando y luego tienen que irse de nuevo. Pero el Señor dice, hey, tenemos la palabra de Dios ahora. Eso es grandioso. Ahora necesitamos descendientes para este pueblo. Y entonces tienen que volver a buscar a Ismael y traerlo con ellos, convencerlos de que bajen con ellos. Es interesante que aquí no se nos presenta a Ismael ni se nos dice quién es. Solo dice, y haz descender a Ismael y a su familia al desierto. Eso es lo que se supone que deben hacer, como si ya supiéramos quién es. De nuevo, probablemente parte de las 116 páginas, y así convencen a Ismael y a su familia para que bajen con ellos. Y mientras viajan, hay una rebelión, ¿verdad? Los hijos de Ismael, los dos hijos de Ismael, y Lamán, y Lemuel, y otros, como que se vuelven contra ellos. Tal vez están diciendo, hey, esto es suficiente, queremos regresar. Y comenzaron a ir tras Nefi. Nefi es como, mira, acabas de ver un ángel. ¿Y esto es todavía por lo que vas a pasar? El punto es que ese tipo de cosas no importan, ¿verdad? Todo el mundo quiere pruebas físicas. Quiero saber que alguien vio esas placas doradas. Quiero saber que hay un descubrimiento arqueológico sobre el libro de Mormón en las Américas en algún lugar. Y al igual que Sherem y Corajor y Nehor, ¿verdad? Quieren darle la vuelta al Evangelio. Quieren deshacerse de la fe, que no es creencia, pero es crecimiento, es la forma en que crecemos. Y quieren darle la vuelta y quieren la señal primero y que la fe venga después, o la seguridad de que vino después. Quieren saltarse completamente el primer principio del Evangelio, que es la fe, lo cual, por supuesto, elimina toda posibilidad de que lleguemos a parecernos más al Salvador y alcancemos nuestra propia tierra de promisión. De nuevo, la fe no es una creencia ciega. Eso no es la fe. En mi opinión, la fe es confianza. Y en la estimación de Dallin H. Oaks también. Se lo oí decir hace unos meses. Y aquí tenemos apoyo para Jeremías. Mucha gente ha dicho que Jeremías fue escrito por los deuteronomistas, el libro de Jeremías, y que a veces parece estar de acuerdo con ellos. Bueno, recordemos que probablemente fue editado por los deuteronomistas, pero tienen pleno apoyo aquí con Nefi. Él dice en el versículo 14, porque he aquí, el Espíritu del Señor cesa pronto de contender con ellos, siendo el pueblo de Jerusalén, porque han rechazado a los profetas que profetizaron de Cristo, y a Jeremías han echado en la cárcel, y han procurado quitar la vida a mi padre, hasta echarlo de la tierra. Cuando habla de los judíos, de nuevo, a menudo incluso en el Nuevo Testamento, sí, es un grupo más amplio, pero realmente están hablando de su núcleo, ¿verdad? Es la gente a cargo, son las élites, es la gente de la nobleza y de la corte y con poder. Conocen a Ley, saben quién es una figura importante. Nefi habla de
Jeremías, los profetas y ley. Y así Nefi les está diciendo, miren, Jerusalén va a perecer, y si os quedáis aquí, van a perecer junto con ellos. Y Lamán y Lemuel, y tal vez un par de hijos de Ismael, aquí están diciendo, no, estas son buenas personas, son justos, creemos en el pacto davídico, somos hipernacionalistas, por así decirlo, y nada malo puede pasarnos y nada puede pasarle a Jerusalén. ¿Por qué? Porque son pro-Egipto, probablemente son pro-Egipto, y no creen que nada de lo que pase en Babilonia pueda afectar a Jerusalén. Así que están enojados con él. De nuevo, él tiene una teología diferente aquí, tiene una creencia diferente. Es como una competencia, es como los protestantes y los católicos. Ya sabes, hace 500 años hay un conflicto aquí dentro de esta familia o en Oriente Medio, incluso hoy en día, entre los musulmanes chiíes y los suníes. Y así lo atan. Y Nefi señala esto de nuevo, una alusión a José de Egipto. Dice, recuerden que los hijos de Jacob dejaron a José de Egipto en la fosa. Se llevan su túnica, lo cual es interesante. Esa es otra historia. Y lo rompen y le ponen sangre. Y dicen que fue devorado por bestias salvajes. Así que aquí Nefi es el hermano menor. Debe gobernar sobre sus otros hermanos. Sus otros hermanos no están muy contentos con él. ¿Quién es este advenedizo? Y José, por cierto, era uno de la tradición de la sabiduría, ¿verdad? De la sabiduría de las visiones. El mismo tipo de cosa que está siendo jalada aquí a propósito por Nefi. Y podrían hacerlo si creen que es un falso profeta. Si creen que está cometiendo blasfemia, no es solo una cuestión de, somos malvados y vamos a matarlo porque queremos volver a casa. Si son religiosos, que creo que lo son, tienen que justificarlo a través de la ley de Moisés, como Nefi estaba haciendo con Labán. Y pueden hacerlo en un par de lugares en Deuteronomio. Pero a través de su fe, Nefi rompe las cuerdas. Y finalmente todos se van, regresan y se reúnen con Lehi y Saria y el resto del grupo en la tienda de Lehi, en el Golfo, en la costa del Golfo de Acaba. Y aquí ahora tenemos el escenario de hemos traído de vuelta la palabra de Dios, hemos traído de vuelta a la familia, y ahora estamos listos para movernos hacia la tierra prometida. Hablaré con ustedes la próxima vez.